No me gusta hacer esto. No sabía que esto era así. 396 لوكس بقول كومبليت لاندنج يا فندم. Thank you. No sabía que esto era así. No sé si lo volvería a hacer, teniendo en cuenta y sabiendo esto. Eran las 5:30 de la mañana. Estaba feliz. Mi primer vuelo en globo aerostático. El amanecer, el Nilo, los templos, todo parecía exactamente como lo había imaginado. Hasta que me di cuenta de algo. ¿Alguna vez te preguntaste dónde aterrizan todos estos globos? Porque yo no. Miles de personas suben todos los días buscando vivir una experiencia única y llevarse una imagen inolvidable. Pero no todos nos preguntamos qué pasa cuando ese vuelo termina. Yo tampoco me lo pregunté. Y quizás ese fue mi primer error. Mientras disfrutábamos del paisaje, empecé a notar que algunos globos descendían, pero no sobre un predio preparado, no sobre un espacio destinado a la actividad. Descendían sobre campos cultivados. Al principio pensé que sería una excepción. Después entendí que no, nuestro globo también iba hacia los campos. Y en ese momento todo cambió. Desde el aire vi personas corriendo desesperadas, campesinos. Intentaban convencer al piloto de que no bajara sobre sus cultivos. No estaban defendiendo un paisaje, estaban defendiendo meses de trabajo, su cosecha, su ingreso, quizás incluso su comida. Había una mujer mayor corriendo entre los cultivos, y creo que esa imagen me va a acompañar por mucho tiempo. Porque mientras nosotros descendíamos desde el aire, con cámaras y teléfonos en la mano, ellos corrían intentando evitar que destruyéramos aquello de lo que viven. Nunca había sentido tanta necesidad de irme del lugar donde estaba. No quería estar ahí. No porque tuviera miedo, sino porque, sin haberlo elegido conscientemente, me habían convertido en parte del problema. Y hubo algo que entendí mucho después. Yo no quería irme de ese campo. Quería salir del rol que me habían impuesto. No quería ser la turista que cae del cielo, daña el trabajo de otra persona y después vuelve al hotel a desayunar como si nada hubiera pasado. Sentí culpa, bronca, dolor y un profundo rechazo hacia lo que estaba ocurriendo. El problema no es el campo, ni los campesinos, obvio. El problema es que una experiencia turística exista a costa de quienes viven ahí. Cuando finalmente aterrizamos, escuché a otro turista que desde su burbuja primermundista de privilegio dijo algo que todavía recuerdo. Bueno, si no hay otro lugar donde bajar el globo, entonces hay que bajarlo donde se pueda para poder garantizar la seguridad de los pasajeros. Y no comparto esa lógica. Porque la pregunta debería hacerse mucho antes. Si no existe un lugar donde aterrizar sin destruir el trabajo de otra persona, entonces, ¿por qué el globo despegó en primer lugar? ¿Acaso despegarías un avión de Nueva York hacia Londres si supieras que todos los aeropuertos están cerrados? Claro que no. Entonces, ¿por qué esto sí nos parece aceptable? Siempre hablo de turismo responsable, y para mí, viajar responsablemente significa una sola cosa: que nuestra presencia haga del destino un mejor lugar para vivir antes que un mejor lugar para visitar. Esa es la prioridad, porque el turismo nunca debería beneficiar primero al visitante. Primero tiene que beneficiar a quien vive ahí, y recién después, si eso está garantizado, al viajero. Jamás al revés. No existe una foto tan linda que justifique destruir el trabajo de alguien. No existe un amanecer tan espectacular que valga más que la dignidad de una comunidad. No existe una experiencia turística que merezca construirse sobre el daño a quienes habitan ese lugar. Y cuando hablamos de turismo responsable, solemos pensar en usar menos plásticos, respetar un monumento o no dejar basura. Pero para mí, viajar responsablemente significa hacernos preguntas mucho más incómodas. La primera es económica. ¿Mi viaje protege el trabajo de las personas locales o lo destruye? Porque esos cultivos no eran un escenario.
Eran meses de trabajo, ingresos, recursos de los que depende una familia. Después viene la dimensión social. ¿Mi presencia mejora la calidad de vida de quienes viven acá o la empeora? ¿Hace que quienes históricamente tienen menos poder estén un poco mejor o todavía más marginados? Porque el turismo nunca debería construirse sobre quienes menos capacidad y recursos tienen para defenderse. Después está la responsabilidad ambiental. Solemos pensar únicamente en fauna y áreas protegidas, pero proteger el ambiente también significa cuidar las tierras agrícolas que sostienen la seguridad alimentaria de una comunidad. Esos campos existen para producir alimentos, no para convertirse en una pista de aterrizaje. Y finalmente está la responsabilidad cultural. Muchas veces creemos que respetar una cultura es guardar silencio en un museo o asistir a un espectáculo tradicional. Pero la cultura también vive en la vida cotidiana, en el trabajo campesino, en las formas de producir, en la relación que una comunidad tiene con su tierra. Esa forma de vida también merece el mismo respeto. Porque viajar responsablemente no consiste solamente en proteger aquello que los turistas consideran patrimonio. También consiste en proteger aquello que las comunidades consideran su vida. Y cuando uno junta estas 4 dimensiones, la económica, la social, la ambiental y la cultural, entiende que el turismo responsable siempre es una responsabilidad compartida, de las empresas, de los viajeros, de los gobiernos y de las propias comunidades. Todos tomamos decisiones, y todas esas decisiones deberían responder una misma pregunta. ¿Esta actividad hace de este lugar un mejor lugar para vivir? Porque si la respuesta es no, entonces tampoco debería existir como experiencia turística. Por eso, siempre te invito a viajar culturas y no países. Porque cuando viajamos países, vemos monumentos. Cuando viajamos culturas, vemos personas. Vemos historias, tradiciones, relaciones de poder. Vemos quién toma las decisiones, quién obtiene los beneficios y quién asume los costos. Entendemos que detrás de cada actividad turística hay vidas reales que pueden verse beneficiadas o perjudicadas. Yo jamás imaginé que un paseo en globo pudiera terminar así. Nunca se me ocurrió que una experiencia vendida como mágica pudiera implicar que campesinos corrieran desesperados para intentar salvar su trabajo. Simplemente no entraba dentro de mi horizonte de posibilidades. Pero ahora entendí algo. Viajar responsablemente también significa prepararnos para pensar en aquello que parece inimaginable. Investigar más, hacer preguntas incómodas y recordar que nuestra responsabilidad como viajeros no empieza cuando llegamos al destino. Empieza mucho antes. Empieza cuando elegimos qué experiencias estamos dispuestos a apoyar con nuestro dinero y nuestro tiempo. Porque viajar responsablemente no consiste en preguntarnos qué experiencia quiero vivir. Consiste, primero, en preguntarnos qué consecuencias tendrá mi experiencia en la vida de quienes viven ahí.